De regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Tal como ha sido costumbre en nuestra audiencia preliminar, pues siempre llevamos los profesionales que tienen las sugerencias, las pautas, los consejos necesarios. En este momento no será la excepción. Nos acompaña la doctora Elvira Méndez, quien es nutrióloga clínica, y un tema interesante y tal vez pocas veces abordado a profundidad, que es el tema de la malnutrición hospitalaria. Sea usted bienvenida a este su espacio, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Muy buenos días. Gracias por la invitación, Mildred. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, compartir contigo. Por Este la tema es muy indumentaria, interesante. no voy a preguntar, ya imagino que está en la autora. Sí, lo que pasa es que con esta nueva covidianidad, que el personal del área de la salud ha tenido que los medios que utilizaba para ciertas áreas específicas ya prácticamente utilizarlas para todas. En este momento no estoy usando mascarilla ni careta porque imagínense, en el lugar donde estoy sola, no hay necesidad, pero es lo mandatorio, tanto para la protección de los demás como para la protección propia. Doctora, ¿hay algún cambio en la nutrición de los pacientes hospitalarios en esta situación de pandemia, los que están de una u otra forma contagiados con el virus, a los que no están? Bien, como les decía, quise abordar este tema porque cuando hablamos de la desnutrición en la población es un asunto de desigualdad, es un asunto de política, es un asunto de pobreza. Pero cuando hablamos en los centros de salud es un asunto de ignorancia. En la actualidad, para hacer un pequeño paréntesis, tanto la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica como el Servicio Nacional de Salud y también las mismas aseguradoras a través de lo que es el Consejo de la Seguridad Social, se lograron que para los pacientes en ciertas etapas, lo que era el COVID-19, se reconociera la nutrición clínica como una de las disciplinas que debe de estar dándole seguimiento a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa? Todavía en el sistema de salud, lo digo porque me ha tocado luchar para que dentro de lo que es la ley de seguridad social se reconozca nutrición clínica como una especialidad sumamente vital, pero no solamente para el paciente que está en estado crítico, sino para todos los pacientes. ¿Qué sucede? Hay una condición y es que cuando una persona va a un centro de salud ya tiene un tiempo que viene presentando alguna situación, algún malestar, y lo primero que se te ve afectado es el apetito. Va disminuyendo lo que es el apetito. Cuando llega a un centro de salud, por la vía que llega, ya puede tener días, semanas y hasta meses en donde, donde está presentando ese malestar. Recordemos que estamos en una población que no tiene la cultura de medicina preventiva, sino de la medicina. Cuando yo me siento mal, estoy en la última situación y me llevan. Dependiendo de dónde vaya, sea un centro de salud de atención primaria, si está en el interior, dependiendo de su condición económica, es la primera atención que va a recibir. Y de ahí se sabe si se va a quedar en ese centro, si ese centro tiene la condición, o si va a ser referido a otro centro o a otro pueblo. Todo esto puede ir en detrimento de la salud de la persona y en el deterioro. Cuando por fin llega a ser hospitalizado, se preocupan por todo, pero no por la alimentación del paciente. Y cuando viene a ver, después que pasa 1, 2 semanas y hasta más, es que se viene pensando en ello. El riesgo nutricional, el deterioro nutricional del paciente va a intervenir directamente en la respuesta clínico o quirúrgica. Si es un paciente quirúrgico con un inadecuado nivel de proteína, no va a tener una buena cicatrización y tiene un alto riesgo de que se infecte. Un paciente clínico tampoco te va a responder igual porque su inmunidad va a estar comprometida. Y lo peor de todo es que cuando el paciente es obeso, como es obeso, dicen, bueno, como es gordo no importa, rebaja. Y es lo peor, no es el momento para eso. ¿Qué sucede? Como carecemos de equipos, de unidades de nutrición clínica, con el personal completo, con los recursos completos, no todos los centros públicos cuentan con el servicio de manera organizada. Y en el caso de los centros privados, solamente se limitan a llamar al médico nutriólogo cuando es un paciente crítico, que ya tiene varios días, entonces dicen, bueno, déjame llamar para que le ponga un soporte especializado. Entonces, lo de la malnutrición hospitalaria sí se puede, que debe de estar en más de un 80% en nuestro país. Es un mal que nos está afectando en toda América Latina y más.
se han ido trabajando, inclusive hay algo que se llama la Declaración de Cartagena, que nuestro país forma parte de la Declaración de Cartagena, donde hay varios principios, donde está la ética, el manejo multidisciplinario, la educación continua tanto del personal como de los pacientes, de la población en general, entre otros, que fue firmado y nuestro país forma parte. En esto se ve la nutrición como un deber del sistema de salud, pero también un derecho del paciente. Y a nosotros no darles el acceso a este servicio al paciente, le estaríamos violentando sus derechos. ¿Cómo se determina el valor nutricional de un paciente que es ingresado? Digo porque muchas veces vemos que el paciente lo ingresan, le colocan un suero y puede a veces que pasen hasta días en ayuno, sin comer nada, solo recibiendo pues sus medicaciones y el mismo. ¿Es suficiente el suero para mantener el paciente estable? No, porque el suero, la solución es para hidratar. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo del tipo de hospital, lo que se debe de hacer es, si queremos que esto lo podamos erradicar, o por lo menos ir combatiendo, es que en cada centro de salud, especialmente los centros de salud pública, que son donde van los pacientes más vulnerables, hayan unidades de nutrición clínica. Esas unidades de nutrición clínica están incorporados médicos nutriólogos, pero médicos que están formados y capacitados en la parte de nutrición, no un curso. Licenciados en nutrición clínica, que son los que manejan muy bien, junto con el médico nutriólogo, el código de dieta. Y en la parte de cocina es muy importante. En las cocinas de nuestros hospitales, la mayoría del personal muchas veces no sabe ni de letra. Sin embargo, hay instituciones a nivel técnico que están formando un personal, que lo estaban formando para lo que era la gastronomía hotelera, pero que se pueden formar para la gastronomía hospitalaria. Sí. Si logramos, por ejemplo, tener eso, ¿qué sucede? Desde la emergencia hay screenings. Estas herramientas se usan dependiendo del tipo de hospital, si es un hospital general, un hospital de trauma, pediátrico o materno-neonatal. Hay herramientas de screening específicas para cada uno, donde el personal orienta a quien está en las emergencias para ese screening. Sí. Ya cuando el paciente ingresa, tiene esa hoja, y con ese screening, el personal de nutrición puede reevaluar el paciente, medir el nivel de riesgo y de ahí el soporte que se le va a dar. Sí, y en ese mismo orden, con el permiso de mis compañeros, ya es una tradición, un paciente ingresado, que la dieta que recibe en un hospital o en una clínica es la famosa sopa, la gelatina, que a veces hasta ya no quiere ni ver. Eso, esta dieta común se entrega tomando en cuenta valores nutricionales. En la actualidad no. En la actualidad no. Si no tenemos esa estructura, salvo instituciones que ya sí hay estructuras. Pero hay una cosa, doctora. Hay una cosa, doctora. Por ejemplo, estuve leyendo en un estudio donde 9.350 pacientes fueron evaluados y se encontró en ellos más del 50% de malnutrición. Entonces, lo que quisiéramos establecer aquí es lo siguiente. La nutrición en los centros hospitalarios se da de acuerdo a los diagnósticos de cada paciente o es un esquema generalizado? Debe darse de acuerdo al diagnóstico de cada paciente, pero también al riesgo que pueda tener cada paciente. No es lo mismo un paciente en estado crítico que está en ventilación asistida a un paciente que está hospitalizado, que tiene alguna comorbilidad, pero que se está controlando y no está en estado crítico. No es lo mismo un paciente que ya tiene su función renal y su función hepática alterada a aquel que no. O sea, eso depende. No es lo mismo, por ejemplo, un recién nacido que nació pretérmino, que está demasiado, a un recién nacido que pudo haber presentado otra condición por lo que está hospitalizado. O sea, todo depende. Por eso le pregunto, porque es probable que ese altísimo porcentaje tenga que ver con el no seguimiento estricto de estos patrones al momento de alimentar a nuestros pacientes, de llevarle una rigurosa alimentación de acuerdo al diagnóstico de cada paciente. Entonces es probable que eso estemos fallando por esa vía. Y también,
como le digo, en el caso de los centros de salud que no cuentan con ese servicio, deben de solicitarlo para que el equipo que llegue pueda emplear todo su conocimiento en que eso se pueda implementar. Pero aquellos lugares donde sí lo hay, que no lo subutilicen, porque hay lugares donde sí lo tienen, pero no le están dando la importancia ni la participación. Y también a veces hay una situación, y es que cuando el paciente tiene un soporte especializado, se pueden hacer las cosas, pero ya cuando pasa a un soporte oral, tiene muchas limitantes por los recursos que pueda tener la institución, tanto de recursos humanos en la parte de la gastronomía hospitalaria, que no dominan esos términos, como de los recursos económicos para los insumos de la alimentación del paciente. Y puede haber una malnutrición por exceso, que se da mucho en los pacientes de trauma, donde además de lo que se le da en el hospital, los familiares tienden a llevar. Entonces, a veces no es la mayoría del caso, pero también ese caso se puede dar. Y si el paciente es diabético, son muy tramposos y uno ve que esa glucemia empieza a subir, a subir, a subir, a subir y no sabe por qué. Lo llevan hasta escondido. Hay un aspecto, doctora, dos preguntas en una. De entrada, la dieta se asume cuando el doctor lleva el caso, es quien asigna la dieta en el récord del paciente. ¿Me valida si es así o no? Y segundo, ¿cuáles serían en la actualidad pasos? Sí. No sé si entonces el médico ahí tiene un nivel de responsabilidad en la dieta que le coloque, le ordena o le asigna al paciente. Entonces es un asunto de corresponsabilidad. Y segundo, el aspecto, ¿qué tendría que hacerse? ¿Qué tendría que darse? ¿Cuáles pasos serían para que se pueda incorporar la figura del nutriólogo o el nutricionista dentro de la pirámide de toma de decisiones junto con el doctor? ¿Cuáles serían los pasos administrativos? Bien. Y orgánicos. Exacto. Bien. Lo primero es que el personal de nutrición, el nutriólogo es médico. Los licenciados de nutrición no son médicos, pero tienen 4 años de formación universitaria y hospitalaria, los cuales le dan el aval para ciertas prescripciones. Lógico, no con las prescripciones ya médicas, pero sí para el manejo de la parte de código de dietas y demás, y dar seguimiento a la parte del nutriólogo clínico, que maneja mucho los soportes especializados, que es lo que más puede implementar en este tipo de estructuras. ¿Qué debe de hacerse? Por ejemplo, en las estructuras, lo que es la estructura hospitalaria, debe incorporarse estas unidades. Ya cuando se crea una unidad de nutrición clínica, donde hay este tipo de profesionales, como les dije, desde la emergencia, poder realizar el screening y saber ya con los pacientes hospitalarios, el médico nutriólogo que pase visita en hospitalización, vuelve a realizar lo que es otra herramienta de seguimiento, de ahí ve el nivel de riesgo que pueda tener y son las recomendaciones en cuanto a su alimentación. Ahí vendría el licenciado en nutrición a dar seguimiento con el código de dieta con el personal que está en cocina y ver, dependiendo de los recursos que tiene el hospital, qué se le puede proporcionar a esos pacientes. Y también en los soportes especializados entra lo que se llama la parte de enfermería, que da seguimiento especializado, soporte enteral y parenteral. Y a alto costo, usted lo solicita, usted hace sus cálculos, hace la solicitud en el programa de soporte nutricional especializado, si es a nivel público, a nivel privado, a las instituciones correspondientes, a los laboratorios correspondientes que usted considere que están disponibles. Entonces, ya es otro manejo, pero a nivel público debiera manejarse así. A nivel privado es un asunto de que entre lo que es la parte de seguridad social, lo que es nutrición clínica, porque al no entrar, resulta que se está frisando. Muchos pacientes no tienen el acceso por los costos que me voy a hacer esa consulta. Okay. Doctora, ¿y cuáles son los riesgos en términos clínicos? Se está frisando. Sí, pero la tenemos ahí. ¿Cuáles son los riesgos en términos clínicos que representan una malnutrición a nuestros pacientes hospitalarios? Diversos. Está el riesgo, por ejemplo, un paciente clínico, el riesgo de que no pueda evolucionar satisfactoriamente en el tiempo previsto porque su inmunidad se ve alterada por la malnutrición que tiene. En aquellos pacientes diabéticos se descompensan más, sus niveles de glicemias es más difícil tú compensarlo porque tú no le estás dando los requerimientos que lleva. Si el
paciente en sí ya estaba en riesgo nutricional antes del ingreso, un paciente que tiene una condición por ser un paciente de cáncer, un paciente renal, un anciano, o estaba desnutrido por asuntos ya de una TB, un HIV o asuntos económicos. Todavía un paciente que va... Bueno, Sí. se nos ha estado ahí, frisando autoconsumiendo, el internet no va a tener una buena cicatrización, por lo que aumenta el riesgo de una infección. Bueno, muy bien. Finalmente, doctora Elvira, tomando en cuenta su experiencia, esos pacientes que son ingresados con una mala nutrición, los picos más altos son los adultos, los niños, las mujeres, los hombres. Bueno, se escucha, doctora. Tenemos, al parecer, tenemos problemas con la conectividad de la doctora. Vamos a agradecerle a la doctora Elvira Méndez. Todo depende del cuadro. Sí, doctora, tenemos problemas con la conexión. Tenemos problemas, sí, correcto. Sí, vamos a agradecerle a la doctora Elvira Méndez, nutrióloga, por estar con nosotros aquí esta tarde en el Tribunal de la Tarde. Muchas luces arrojadas sobre este tema. Sí. Sí. Bueno, vamos a la pausa, producción. Tenemos que irnos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Sí.